Buenas, mi nombre es Alejandro Espinal. Junto a mis compañeros estaremos hablando acerca de la unidad 19, la cual trata de operaciones de humidificación. El grupo está compuesto por Lucero Bello Constanza, Alicia Hernández y mi compañero David Castillo. Primero que todo, les hablaré de la parte introductoria del capítulo. Es importante tener algunos conceptos claros para el entendimiento de este capítulo por igual. Y cabe destacar que básicamente nos ayudarán a la comprensión de conceptos y la comprensión y resolución de ejercicios. Las operaciones de humidificación y deshumidificación implican transferencia de materia entre dos fases. Una de estas fases está en estado líquido de un solo componente y otra en estado gaseoso. El estado o la fase gaseosa es casi insoluble en el líquido y la fase líquida debe ser de un solo componente. Por lo tanto, podemos decir que es una fase líquida pura. El líquido no habrá resistencia de transferencia de materia a la fase líquida y cabe destacar que tanto la transferencia de calor como la transferencia de materia son conceptos importantes. Debemos también hablar acerca del término o palabra vapor. Cuando nos referimos a vapor, este corresponde a la fase gaseosa del componente líquido. Cuando nos referimos a vapor, será solamente de el componente líquido. Así evitamos confundirlo con nuestro otro componente o nuestros componentes gaseosos. Por otro lado, las presiones de la mezcla de vapor-gas, estas dependen de la presión total y la presión total debe ser o estar fija. Siempre que no se especifique otra cosa, otra presión, supondremos que la presión total será una atmósfera y también es bueno saber que las mezclas de vapor y gas, estas obedecen a la ley de los gases ideales. Debemos también, para el entendimiento del capítulo, entender lo que es la humedad. La humedad es la masa de vapor que acompaña a una unidad de masa de gas libre de vapor. Aquí vemos la diferencia, dice masa de vapor, que es nuestro líquido en forma gas, que acompaña a una unidad de masa de gas. Aquí tenemos el gas, nuestro componente gas, libre de vapor, vapor. Aquí vemos que separa gas con libre de vapor porque, como habíamos mencionado, el vapor será el líquido en forma gaseosa. La humedad depende solamente de la presión parcial, no de la presión total. Y siempre y cuando tengamos una presión fija total. La relación molar de vapor al gas, esto es a una atmósfera, es presión atmosférica sobre P total menos presión atmosférica. P total es presión total. Por esta razón, por esta relación, en la relación molar, tenemos que la humedad es igual al peso molecular, nuestro componente A, por presión atmosférica, sobre el peso molecular de nuestro componente B por la presión total menos presión atmosférica. MB siempre se referirá al peso molecular. Por eso vemos que es una relación molar. Esta también se puede desglosar tomando en cuenta el cálculo del peso molar de cada uno de los componentes y así se transforma la ecuación. Por regla de la oreja, lo que está debajo aquí en la relación del cálculo del peso molecular pasará aquí arriba y lo que está aquí abajo es la división del cálculo del peso molecular pasará aquí abajo, multiplicando estos factores. Tenemos también otros conceptos. Uno es el gas saturado. El gas saturado es un gas en el que el vapor está en un equilibrio con el líquido a la temperatura del gas. La presión parcial del vapor es un gas saturado. En un gas saturado es igual a la presión de vapor del líquido a la temperatura del gas.
Por eso tenemos esta fórmula, que el gas saturado es igual al peso molecular del componente A por presión parcial de A, presión parcial sobre el peso molecular por la presión total menos la presión parcial. Aquí hay algunos conceptos también en la definición del gas saturado que debemos saber. Cuando decimos que el vapor está en equilibrio con el líquido, significa que presión y temperatura, tanto en el líquido como en el gas, son iguales. Así determinamos que están en equilibrio. La temperatura, la humedad relativa, perdón, este es otro concepto que debemos saber, que se define como la relación entre la presión parcial y la presión de vapor del líquido a la temperatura del gas. Generalmente se expresa sobre una base porcentual en base a 100, lo que es básicamente a gas saturado. Entonces el 0% de humedad, este representa el gas libre de vapor. El 100% de humedad es nuestro gas que así que está húmedo ya, que está húmedo. Entonces, con esta conceptualización podemos decir, antes de pasar a la fórmula, que el gas saturado, cuando el gas logra estar saturado, es que estamos asegurando que se dé la humedad. Por eso tenemos el cálculo de la humedad relativa para definir qué cantidad de vapor ha influido en nuestro gas, en nuestro componente gaseoso. Entonces, lo que significa que la saturación del gas es de suma importancia para lo que es lo que es que, bueno, básicamente es lo que nos llevará a que se dé la humidificación en este tipo de proceso. Por definición tenemos que HR es igual a 100 por presión atmosférica sobre presión parcial. También otro de los conceptos a tomar en cuenta es el volumen húmedo. El volumen húmedo es el volumen total de una unidad de masa de gas libre de vapor, o sea, este gas libre del líquido, más el vapor que puede estar contenido en él. Esto es a una atmósfera y a temperatura del gas. Es importante destacar que siempre será a la temperatura del gas. Generalmente el gas, nuestro componente gas, adquiere más calor o adquiere más energía. El volumen húmedo es igual a la relación de 0.0224 T sobre 273 por 1 sobre el peso molecular del componente B más la humedad sobre el peso molecular del componente A. O el volumen húmedo puede ser también igual a 379 de T sobre 492 por 1 sobre el peso molecular de B más H, que es la humedad, sobre el peso molecular de A. La diferencia en estos números es porque está expresado bueno, básicamente el resultado de uno y la otra nos dará diferentes unidades de medida. Otro punto importante es el punto de rocío. El punto de rocío es la temperatura a la que es preciso enfriar a humedad constante una mezcla de vapor-gas para que se sature. El producto o el punto de rocío de una fase gaseosa saturada es igual a la temperatura del gas. Aquí vemos otra vez este punto importante que nos dice que el punto de rocío a una fase gaseosa saturada es igual a la temperatura del gas. Cuando se logra la saturación del gas, básicamente la mezcla, el vapor, el líquido, tienen esta misma temperatura. Recordemos que deben estar en equilibrio el vapor y el líquido. Y cuando saturamos, bueno, es obvio que tendrá la misma temperatura por la ley de la termodinámica.
Otra parte importante de este capítulo es el equilibrio entre fases. Esto obedece a la ley de Dalton. Cabe destacar o recordar que nuestro líquido es de un solo componente, es un líquido puro. Cuando tenemos estas fases en equilibrio, como habíamos mencionado antes, puede que la presión parcial pueda ser igual a la fracción molar de nuestro componente líquido. O sea, por ejemplo, el vapor podría ser exactamente igual, Bs, a nuestra presión parcial, o sea, la que está dentro del sistema. Esto es siempre y cuando esté en equilibrio. También tenemos una fórmula. La fórmula define también este equilibrio entre fases. Por supuesto, cuando tenemos la saturación del gas, esto es la fracción molar de equilibrio y la humedad de saturación, la cual habíamos definido anteriormente. La ecuación sería Y es igual a la humedad sobre la fracción molar de A sobre 1 sobre la fracción molar de B más la humedad sobre la fracción molar de A. Básicamente, esto sería cuando tenemos o logramos la saturación del gas, lo cual conlleva a lo que es la humidificación o que se lleve a cabo la operación de humidificación, como habíamos mencionado anteriormente. También podemos encontrar valores importantes para el cálculo con este tipo de gráficos. Este específicamente es el equilibrio entre dos fases para un sistema de aire-agua. Aire como nuestro gas, que es nitrógeno y oxígeno, y el agua, que sería el H2O o nuestro líquido. Entonces, aquí podemos, observando los valores, vemos que eh, es una relación directamente proporcional con el cuadrado y teniendo la temperatura podemos encontrar la fracción molar, que es parte de los valores de nuestros cálculos. Como habíamos visto, fracción molar y temperatura también lo podemos encontrar en la fórmula de saturación de humedad que habíamos visto anteriormente. Entonces, puntos importantes para esta parte de equilibrio de fases es recordar que el vapor de saturación, cuando ya el gas está saturado, sería igual cuando el sistema está en equilibrio a la presión parcial, que es la presión dentro del sistema. Otro punto importante es el saturador adiabático. Eso es una imagen de más lo que era el saturador adiabático de forma análoga. Claro, ya ha evolucionado, ya tenemos digitales. En esta parte, con esta parte finalizo, que sería el saturador adiabático. Teorizaré acerca de el funcionamiento y acerca de qué se necesita para, bueno, los conceptos antes de poder construir un saturador adiabático. Primeramente, en este tipo de operación unitaria, recordemos que estamos hablando de una mezcla gas-vapor, el vapor que es nuestro líquido en forma de gas, y la saturación se da cuando el vapor logra la las condiciones de equilibrio del gas, significando que este vapor llega a tener la temperatura y presión del gas igual. Cuando esto se logra es que tenemos la llamada saturación del gas o saturación básicamente en el sistema, porque el vapor también sufre esta saturación. Adiabático, recordemos que es cuando el intercambio termodinámico, por así decirlo, no involucra
la temperatura exterior o lo que pasa termodinámicamente hablando en el exterior. El funcionamiento es que el agua es a menudo rociada dentro de una corriente de gas en una tubería o en una cámara para llevar el gas a la saturación. La tubería o la cámara son aisladas, por eso es adiabático, por lo que el proceso es adiabático. El gas con una humedad inicial y una temperatura T es enfriado y humidificado. Si no se evapora todo el agua, se puede reutilizar. Sin embargo, si está a una temperatura alta y hay tiempo suficiente, bueno, si hay tiempo suficiente para enfriarla, puede ser de manera continua. Si no hay tiempo suficiente, pues porque o se tomaría muchos equipos para pasarlo por un intercambiador de calor, se echa en depósitos y se usa luego que se enfríe. Esto es porque va a caer en forma de rocío, puede caer en forma de rocío, puede entrar por la corriente de gas, la corriente de gas en la tubería. Entonces esos equipos podrían sufrir daños si entra a esa alta temperatura. A la temperatura que sale el gas se le llama temperatura de saturación adiabática o TS, la cual es sumamente necesaria para el cálculo de un balance de calor. El balance de calor es necesario para la construcción de un saturador adiabático. En este caso, nosotros básicamente tendríamos que buscar la entalpía total del gas que entra, la cual se define con la fórmula CS por temperatura total menos temperatura de saturación adiabática, eso más la humedad por el calor latente igual a la humedad de saturación, la cual habíamos visto anteriormente, por calor latente. Entonces, aquí tenemos una S. Entonces, esto nos ayuda en el balance de calor, disculpen, el balance de energía, puesto que esto define lo que es la entalpía total en un sistema de un saturador adiabático. Entonces, para el cálculo de el balance de energía, tendríamos humedad de saturación menos la humedad del sistema, eso sobre la temperatura del sistema menos temperatura de saturación adiabática, que es TS, igual a CS sobre calor latente, eso igual a esta última que podríamos utilizar de manera general, que es el calor específico molar. Bueno, digamos CP, calor específico. Entonces, como es molar, se refiere a nuestras componentes. Componente B aquí, como es más el calor específico de nuestro componente A por la humedad del sistema. Eso todo sobre el calor latente. Como vemos, aquí esta parte, recordando anteriormente, involucra lo que es el peso molecular o fracción molar. Aquí puede sustituir por la fracción molar. Estas fórmulas las habíamos visto anteriormente aquí en el desglose de la parte inicial del capítulo y recordamos que tenemos la masa molecular, disculpen, peso molecular del componente A arriba, el peso molecular del componente B abajo, B debajo. Entonces, ¿qué les quiero decir? ¿Qué queremos decir con esto básicamente? Nosotros podemos calcular eso de esas tres formas, si tenemos, dependiendo de los valores que tengamos. Esto se debe a que en el desglose del libro nosotros tenemos unos apéndices y en esos apéndices podemos encontrar el calor específico molar. Por eso le decía, pues tuve el punto de escribir molar.
Esto es un calor específico molar, porque este calor en el apéndice lo encontramos a una temperatura específica, disculpen, a una cantidad de moles específica o fracción molar, encontramos un calor específico. O sea, ese volumen específico tiene un calor específico en el apéndice del libro. Esos apéndices son necesarios para el cálculo. Entonces, para realizar el balance de energía, necesitamos también dominar estos conceptos vistos anteriormente, como vemos ahora. Y por igual, vemos que esa diferencia de humedad se define como CS. Hasta aquí mi parte, muchísimas gracias y le dejo con mi compañera Alicia. Bueno, yo les voy a explicar cómo se utiliza el gráfico de la humedad. Primero, ¿qué es? El gráfico de la humedad es el gráfico o diagrama apropiado para mostrar las propiedades de las mezclas de un gas permanente y un vapor condensable. Esta figura representa una mezcla de aire y agua a una atmósfera. Se han propuesto varias formas del gráfico y esta es la basada en la gráfica del Grover's Norm. La temperatura se representa en la línea de las abscisas y la humedad en el eje de las coordenadas. La línea curva marcada con el 100% representa la humedad del aire saturado en función a la temperatura del aire. Cualquier punto por encima a la izquierda de la línea de saturación representa una mezcla de aire saturado y agua líquida. Cualquier punto por debajo de la línea de saturación representa aire no saturado y un punto sobre esta línea representa aire seco. Las líneas curvas situadas en la saturación en el eje de temperatura marcadas con porcentajes enteros representan mezclas de aire y de agua con porcentajes húmedos definidos. Las líneas oblicuas que se descienden hacia la derecha de la línea de saturación son las llamadas líneas de enfriamiento adiabático. Los extremos de esta línea corresponden a la temperatura de saturación adiabática y los volúmenes se pueden leer en la escala de la izquierda. Es posible elaborar una gráfica de humedad para cualquier sistema en función de la presión total que desee. Los datos que necesita son la presión de vapor, el calor latente de vaporización de los componentes condensables en función a la temperatura, los calores específicos del gas y del vapor, así como los pesos moleculares de ambos componentes, propiedades que se han considerado hasta ahora y que se representan en las gráficas de humedad son magnitudes estáticas y de no equilibrio. También las velocidades con las que la materia y el calor se transfieren entre los gases y el líquido en situaciones de no equilibrio. Las fuerzas impulsoras para la transferencia de materia y calor son las diferencias de concentración y temperatura, las cuales son predecibles utilizando una cantidad llamada temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo es la temperatura de no equilibrio que en estado estacionario alcanza una pequeña masa de líquido cuando se encuentra sumergido en condiciones adiabáticas. Es una corriente de gas. Puesto que el flujo de gas es continuo, las propiedades de este son constantes y por lo regular se evalúan en condiciones de entrada. Si el gas no es saturado, parte del líquido se evapora, enfriando el líquido restante, hasta que la velocidad de transferencia de calor del líquido balancee el calor necesario para la evaporización. La temperatura del líquido cuando se alcanza el estado estacionario es la temperatura del bulbo. Para medir la temperatura de bulbo se utiliza un termómetro o un dispositivo equivalente para medir temperaturas. Se recubre con un pabilo, el cual es saturado con un líquido puro y se sumerge en una corriente de gas a una temperatura específica y una humedad definida. Suponga que la temperatura inicial del líquido es próxima a la del gas o vapor, puesto que el gas no es saturado. El líquido se va a evaporar y debido al que el proceso es adiabático,
El calor latente es suministrado en principio por el enfriamiento del líquido. A medida que la temperatura del líquido disminuya por debajo del gas, se produce una transferencia de calor sensible hacia el líquido. Finalmente, se alcanza un estado estacionario a una temperatura del líquido tal que el calor requerido para evaporar el líquido y calentar el vapor hasta la temperatura del gas es exactamente compensado por el calor sensible y transferido desde el gas hacia el líquido. Esta temperatura de estado estacionario se representa por TW y recibe el nombre de temperatura de bulbo húmedo. Es Lucero Bello y les voy a hablar primero sobre las medidas de la humedad. Cuando deseamos saber el nivel de humedad que tiene una masa o una corriente de gas, es necesario aplicar uno de los siguientes métodos. Está el método del punto del rocío, está el método de las temperaturas del bulbo seco y húmedo, y están los métodos por absorción directos. De los métodos que podemos utilizar para determinar la masa de humedad en un gas está el método del punto del rocío. Si tenemos un disco de pulido y enfriado que previamente se introduce en un gas de humedad que no conocemos, su temperatura tiene que ir disminuyendo en forma gradual hasta que el disco alcance una temperatura en la cual se condense humedad sobre la superficie pulida. Esta temperatura en la que comienza a empañarse esa superficie, entonces es la temperatura de equilibrio entre el vapor en el gas y la fase líquida. Por lo tanto, esto corresponde al punto de rocío. Esta comprobación se puede realizar si aumentamos lentamente la temperatura del disco hasta que alcancemos un valor en el cual desaparece el empañado. Entonces, a partir de este valor promedio de las temperaturas de formación y desaparición del empañado, se puede leer fácilmente la humedad en la gráfica que corresponda. Otro método también para determinar masa de humedad de un gas es el método psicométrico. Este método se emplea a menudo para medir la humedad y consiste en determinar simultáneamente las temperaturas del bulbo seco y la del bulbo húmedo. A partir de estas lecturas, la humedad entonces se puede encontrar en la gráfica localizando la intersección de la línea psicométrica con la línea de saturación para el valor observado de la temperatura del bulbo húmedo. Entonces se sigue esta misma línea psicométrica hasta su intersección con la ordenada correspondiente a la temperatura que leímos en el bulbo seco. El otro método es el métodos directos de absorción. En este tipo de métodos se debe conocer entonces el volumen del gas y mediante entonces una técnica analítica adecuada podemos determinar qué contenido de vapor de gas es que hay en este recipiente. Ahora les voy a hablar acerca de las torres de enfriamiento. Si ponemos en contacto un líquido que está bien caliente con un gas que está insaturado, pues parte de este líquido se va a evaporar y la otra parte, la temperatura de este líquido va a descender. La aplicación más importante de este principio se encuentra en el uso de las torres de enfriamiento, ya que estas se utilizan para disminuir la temperatura de las aguas que son recirculadas de los condensadores e intercambiadores de calor, ya sea en plantas químicas, plantas de energía y unidades de aire acondicionado. Bueno, ya que sabemos para qué se utilizan las torres de enfriamiento, ahora vamos a saber qué son y cómo funcionan. Bueno, ¿qué son las torres de enfriamiento? Las torres de enfriamiento son columnas de un gran diámetro con tipos de empaque especiales diseñados para ofrecer un buen contacto líquido-gas con una baja caída de presión. Entonces ahora, ¿cómo funcionan estas torres? Bueno, pues el agua caliente se distribuye sobre el empaque por medio de boquillas aspersoras o por una rejilla con tubos o bateas, con muescas. Entonces el aire pasa a través del empaque por medio de ventiladores de tiro forzado o inducido, o en ciertos diseños también es arrastrado por convección natural.
En las enormes torres de concreto de tiro natural, usadas principalmente en conjunto con plantas de energía, el empaque ocupa solamente la sección de la base. El resto de la torre entonces funciona como una chimenea para crear el flujo de aire. Como podemos ver en las figuras, aquí hay dos de los mayores tipos de torres enfriadoras de tipo forzado. La primera es de flujo cruzado y la segunda es de flujo en contracorrientes. El material preferido para este tipo de empaque es el poliéster corrugado reforzado con vidrio. Ok, ahora quiero que observen la torre de flujo cruzado. En esta podemos ver que la sección transversal es rectangular y que el aire está pasando horizontalmente a través de las cámaras inclinadas de empaque o relleno, mientras que el agua fluye hacia abajo. También podemos ver las rejillas de ventilación que están inclinadas. Esto sirve para evitar el escape de gotas de agua hacia el exterior. También están los deflectores angulados, que son llamados eliminadores de arrastre, porque capturan la mayoría de las pequeñas gotas de agua que están suspendidas en el aire de salida. El aire es impulsado a través de la torre por un ventilador del tipo propela con varias aspas, aunque en las grandes unidades se puede modificar este ángulo de inclinación de las palas. Con frecuencia, este ventilador se localiza en la garganta del cilindro de forma de Venturi, que favorece un flujo suave del aire hacia el ventilador y ofrece cierta recuperación de presión en la sección de expansión. El cilindro también descarga el aire muy húmedo por encima del nivel del suelo, lo que disminuye la posibilidad de recirculación hacia la entrada del aire. Este tipo de cilindro recuperador de presión también se usa con grandes torres de enfriamiento. Ahora, si observamos las torres a contraflujo o contracorriente, vemos que el aire entra por debajo de la capa de relleno y circula en contracorriente del agua. O sea, el aire va ascendiendo mientras que el agua va descendiendo. Esta distribución realmente es más eficiente para la transferencia de calor, ya que permite una aproximación de la temperatura para los intercambiadores de calor a contracorriente y flujo cruzado. La torre a contraflujo se utiliza con un ventilador de corriente de aire forzada que está colocado en la base de la torre, pero realmente es necesario que exista un espacio debajo del relleno para una buena distribución del aire. Como ya sabemos, las torres de enfriamiento funcionan por una reducción de la temperatura del agua, pero ¿qué es lo que provoca esta reducción de la temperatura del agua? Pues esto se produce principalmente por la evaporación. Aun cuando la temperatura del aire es bien baja, se registra transferencia del calor sensible hacia el aire. Sin embargo, aun cuando el aire está más caliente que el agua, es posible que el agua se enfríe por evaporación, si la temperatura del bulbo húmedo es inferior a la del agua. Ahorita decíamos que el mecanismo que utilizan estas máquinas es la evaporación del agua para poder reducir la temperatura. Entonces, ¿la pérdida del agua por evaporación durante el enfriamiento es pequeña o es grande? La respuesta es que no es grande, es una pérdida pequeña, puesto que se requieren aproximadamente 1000 BTU para poder vaporizar una libra de agua, y 50 libras se deben enfriar a 20 Fahrenheit para poder proporcionar 1000 BTU. Este es un intervalo de 20 Fahrenheit, lo que significa que hay una pérdida de evaporación de agua del 2%. Además, hay pérdidas de las gotas esparcidas referidas como desplazamiento o efecto del viento. Pero en una torre bien diseñada, realmente esta cantidad es solo del 0.2%. La composición o la cantidad del agua suministrada debe ser igual a la cantidad de evaporación y las pérdidas de desplazamiento, más la cantidad de purga o expulsión necesaria para limitar la formación de sales disueltas. Entonces, ¿cómo puedo seleccionar una buena torre de enfriamiento? Bueno, las torres de enfriamiento se seleccionan generalmente después de haber consultado con los fabricantes del equipo y después de haber tomado en cuenta diversos factores, tales como el requerimiento de calor máximo y promedio, el intervalo de temperatura necesario, la disponibilidad y la calidad del agua y también las condiciones climáticas del lugar donde te encuentres.
Eh, Saludos a todos, mi nombre es David Castillo y yo le estaré hablando acerca de la teoría de las torres de enfriamiento. Disculpen. La transferencia de calor y la transferencia de masa tienen lugar en un estado estacionario con gradientes, como se muestra en la figura 19.4b. Esos punticos negros que se pueden observar sobre la gráfica donde dice pabilo son lo que representan los gradientes. Ahora bien, el líquido no contiene gradientes significativos debido a que éste permanece a temperatura constante. Pero en una torre de enfriamiento, la temperatura del agua varía debido a que al paso de las gotas a través de la torre. Y esto es necesario para considerar el flujo de calor en la torre, en la masa del líquido o en la fase líquida, así como la transferencia de calor y de masa en la fase del gas. Ahora bien, si consideramos la figura 19.7, en el fondo el líquido puede estar más caliente que el agua, y esto es porque el agua se enfría porque la temperatura de la superficie de contacto, denominada T sub I, es menor que la temperatura del agua, denominada T sub X. Y como todos sabemos, para que haya transferencia de calor se necesita una diferencia de temperatura, y como en este caso la temperatura del agua es mayor que la temperatura de la superficie de contacto, entonces esa diferencia de temperatura ocasionará una transferencia de calor, y por eso el agua se va enfriando, porque va dependiendo del calor hacia la superficie de contacto. Pero eso ocasiona también que la humedad en la superficie de contacto sea mayor que en la masa global del agua. Ahora bien, si la temperatura del aire a la entrada es menor que la temperatura del agua a la salida, como se ilustra en la figura 19.7b, los gradientes son similares en forma, pero existe menor transferencia de calor sensible del aire hacia el agua. En todos los casos, la temperatura de la superficie de contacto debe ser mayor que la temperatura de bulbo húmedo. Esto es, porque si la temperatura del líquido, denominada T sub W, es igual a la temperatura de bulbo húmedo, denominada Tx, todos los calores de vaporización deberían provenir del gas y no existiría gradiente de temperatura en el agua, ni se podría enfriar el agua. Bien, a medida que el aire pasa hacia arriba en la torre de enfriamiento, la temperatura del aire podría disminuir para una distancia corta, pero eventualmente se irá incrementando en forma gradual debido a que el aire más caliente entraría en contacto con agua más caliente, porque si se recuerdan es una torre en flujo cruzado donde el aire se alimenta desde abajo y el agua desde arriba, y se encuentran en el camino uno en flujo cruzado, donde ocurre entonces la transferencia de calor. Eventualmente el aire, a medida que suba, seguirá calentando más. En la parte superior el gradiente debe ser igual, como se ilustra en la figura 19.7c, donde se puede observar que la temperatura en la superficie de contacto es mucho mayor que la temperatura del líquido, por lo que facilita la transferencia de calor. Una consideración importante es que la temperatura del gas a la salida tiene por lo regular unos grados Fahrenheit menos que la temperatura del agua a la entrada, y esto es normal, puesto que en la vida real no existe ningún proceso con una eficiencia del 100%. Bien, ahora trataremos el tema de ecuaciones para el análisis de la torre de enfriamiento. Si consideramos la figura 19.8, el aire a la humedad HB y a la temperatura T sub YB entra por la parte del fondo de la torre y sale por la parte superior con una humedad H sub A y a una temperatura T sub YA. El agua, por su parte, entra por la parte superior de la torre con una temperatura T sub XA y sale por el fondo a la temperatura T sub XB. La velocidad máxima del aire es G' sub Y, la masa del aire libre de vapor por hora y por unidad de sección transversal de la torre.
Las velocidades máxicas del agua a la entrada y a la salida son respectivamente G sub XA y G sub XB. Bien, a una distancia Z cualquiera del fondo de la zona de contacto, las temperaturas del aire y del agua son T sub Y y T sub X, y la humedad es H. En la superficie de contacto, gas líquido, la temperatura es T sub I y la humedad es H sub I. Ahora bien, por conveniencia, se supone que la temperatura de la superficie de contacto es mayor que la temperatura del gas por los motivos antes expuestos, como se ilustró en la figura 19.6, si se recuerdan, que es esta que está aquí. Bien, entonces, un balance de entalpía por una sesión corta nos daría la siguiente ecuación, que es la 19.22, como todos la pueden ver. Ahora bien, puesto que la variación en la velocidad del líquido en la torre es solo del 1 al 2%, se supone que G sub X es constante. Entonces, esta ecuación nos quedaría de la siguiente forma, como se ilustra en la ecuación 19.23. Bien, si luego se hacen artificios y suposiciones matemáticas y algunas sustituciones y llegamos a la ecuación 19.27, que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque la ecuación 19.27 es la línea de operación para la torre de enfriamiento y se representa como una línea recta dependiente G sub X por C sub L dividido entre G' sub Y, donde G sub X es el flujo másico o la velocidad del flujo másico del líquido por el calor latente dividido entre G sub' Y, que es la velocidad másica del gas. Esto es una gráfica de la entalpía del aire versus la temperatura del agua Ahora bien, la línea de equilibrio proporciona la entalpía del aire saturado con vapor de agua, la cual es representada por la ecuación 19.25. Esa ecuación 19.25 es la que representa esta línea. Y esta línea es una función de la temperatura. O sea, esta que está aquí, la 19.25. Y esta es una función de la temperatura. Ahora bien, como podemos observar, la gráfica 19.9, que es la que estamos describiendo, es un diagrama de operación para una torre de enfriamiento, que la cual consta o es una gráfica de la entalpía del aire contra la temperatura del agua. Bien, una consideración importante es que esa línea punteada que se ve, que dice línea de operación, velocidad mínima del aire, corresponde para temperaturas de aguas dadas y a condiciones de aire a la entrada. Hay una velocidad mínima de aire que corresponde a la línea de operación, que fue la que le mencioné, que toca exactamente la línea de equilibrio, como se observa en la figura, como todos pueden ver. Por lo general se escoge la velocidad del aire de 1.2 a 2 veces la temperatura mínima, representada por esta línea. Ahora bien, la altura requerida del empaque de una torre de enfriamiento se determina utilizando el diagrama de la línea de operación versus la línea de equilibrio y un coeficiente global basado en una fuerza impulsora de la entalpía. Pero es probable que el uso de un coeficiente global de la fase gaseosa introduzca algún error en el diseño o el análisis del funcionamiento de la torre de enfriamiento, debido a que la pendiente de la línea de equilibrio varía con la temperatura, como se observa en la siguiente figura, donde se observa que una variación de 10 grados Fahrenheit ocasiona una variación en la pendiente de 30 a 40%.
O sea, esta es la gráfica del problema. Si se fijan, aquí abajo dice figura 19.10, diagrama de operación para el ejemplo 19.3. Bien, por último tenemos un ejemplo. El ejemplo nos dice, una torre de enfriamiento de desplazamiento inducido a contracorriente opera con las temperaturas de entrada y salida del agua de 105 grados Fahrenheit y 85 grados Fahrenheit respectivamente. Cuando el aire tiene unas temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo respectivamente de 90 y 76 grados Fahrenheit, la torre tiene un relleno plástico apilado de 4 pies y las velocidades de flujo son 2000 GSY, que es el flujo máximo de la fase gaseosa de 2000 libras por hora por pie cuadrado, y GSX, que es la velocidad del flujo máximo del líquido de 2200 libras por hora por pie cuadrado. Me piden determinar el número de unidades de transferencia, la altura de la unidad de transferencia con base en la fuerza impulsora de la fase gaseosa global y la temperatura de aproximación. Bien, como podemos ver en la solución, a partir de la carta psicométrica, o sea la figura 19.2, se determina la humedad y el calor húmedo de la entrada. Si se fijan en la gráfica, donde se marcó con línea roja, se entra con la temperatura que nos dieron, la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo, y se mide a la derecha la humedad, que es aproximadamente 0.017. Luego, en la parte superior del gráfico, donde dice calor húmedo, medimos, observamos el valor del calor húmedo entrando con la humedad y la temperatura dadas, el cual es aproximadamente 0.248 BTU por libra por grado Fahrenheit. Luego, con estos valores podemos calcular la entalpía a la salida y la entalpía a la entrada. También podemos calcular la humedad relativa, que es de un 55% en este caso. Ahora bien, tenemos varios puntos. Los puntos T igual a 105 grados Fahrenheit y una entalpía de 54.7, que es la entalpía a la entrada, y tenemos la temperatura a la salida, que es 85 grados Fahrenheit, y la entalpía a la salida, que es 32.7 grados Fahrenheit. Si se grafican estos puntos en la gráfica 19.10, que fue la que les mostré hace un momento, que es esta, se grafican esos puntos, entonces, como se puede observar, los puntos finales de la línea de operación, ¿verdad? Se pueden observar. Entonces, el número de unidades de transferencia se obtiene determinando la fuerza impulsora a la unidad, o a la mitad, de la columna, debido a que para el análisis se toma la mitad de la columna. Entonces, luego se utiliza la media logarítmica de la entalpía o de la variación de entalpía a fin de obtener el número de unidades de transferencia para cada sesión. Ahora bien, como pueden observar, tenemos una pequeña tabla con algunos valores, lo cual ustedes se preguntarán de dónde sale. Bien, tenemos las T sub X o T sub X, que son la temperatura del líquido. Tenemos primero 85 Fahrenheit con una entalpía de 32.7, la cual habíamos calculado anteriormente. Luego tenemos 105, que es el límite superior, que esa temperatura nos la dieron al principio del problema. Pero ese 95, si se fijan, es la media aritmética de la temperatura, de las dos temperaturas que nos dieron, que fueron 105 y 85. Si ustedes suman 85 más 105 y lo dividen entre 2, entonces le va a dar ese 95 que ustedes ven en esa tablita. Ahora bien, esa entalpía con el asterisco arriba que ustedes ven son la entalpía que fueron observadas en la tabla entrando con esas temperaturas, y la entalpía que no tiene ningún asterisco son la entalpía que se calcularon por medio de fórmulas. Luego se hacen las restas entre estas dos y se obtiene que el número de unidades de transferencia es igual a 1.82. Luego utilizaremos este número para calcular la altura de la torre de enfriamiento o de la unidad de transferencia, utilizando la altura que nos dieron del relleno plástico, que es de 4 pies. Dividimos estos 4 pies entre el número de la unidad de transferencia y nos dará que necesitamos una unidad de transferencia con una altura de 2.2 pies. Espero que les haya servido de mucho y que hayan aprendido algo.
Muchas gracias por su tiempo. Hemos respondido a la pregunta del problema. Espero que le haya servido. Muchas gracias.